es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. No hay lugar común este sábado con el maestro Alejandro Camacho Barrera. Él es maestro juguetero y bueno, pues muy a cuento justamente esta semana en donde Guillermo del Toro le hizo homenaje a los maestros jugueteros a partir de la película Pinocho, que ganó los Globos de Oro justamente con mejor película animada. Maestro Alejandro Camacho, bienvenido, me da muchísimo gusto tenerle aquí. Encantado, Ricardo, de estar con ustedes y poder compartir un poquito de esto, que es un mundo maravilloso del juguete. Uno piensa en Geppetto y sí es un personaje como ahí de los libros, ¿no? Y la figura principal es el juguete, que es Pinocho, pero me obliga usted a pensar que Geppetto se ha habido a lo largo de toda la historia de la humanidad, lo sigue habiendo, y perdón que se lo diga, y usted es uno de ellos aquí en nuestro país. Sí, soy muy agradecido de tener esta parte dentro de los oficios de nuestro país, de estar produciendo. Pero efectivamente lo que dices, Pinocho es la figura central de una historia, pero no hay objeto sin un creador atrás, sin un artesano que construye ese objeto. Y que yo creo que es la parte interesante de eso que vemos en la película de Del Toro, ¿no? Si uno recorre las tumbas, ¿no? Los seres humanos empezamos a hacer enterramientos casi cuando aparecimos ya como especie en el planeta, y ahí en esos enterramientos se encuentran juguetes siempre. O sea, nos ha acompañado el juguete quizá como pocos objetos a Es lo largo de la correcto. historia. Es correcto, Ricardo. Mira, en la historia de la humanidad uno encuentra formas divertidas de entretenimiento y entonces los juguetes son cosas, son objetos a los cuales nosotros les damos vida, nosotros los volvemos juguetes, convertimos una cosa cualquiera en un juguete, una piedrita en el campo, una ramita, con ellas comenzamos a jugar y comenzamos a construir universos. Entonces, cualquier objeto es un juguete y nosotros somos los que les damos la categoría o la función de que podamos divertirnos, de jugar. No siempre se hicieron juguetes de madera. Hay otros materiales, digamos, que ya los artesanos utilizaron en su momento. Es correcto, las posibilidades de construcción son infinitas. Cualquier material es útil para divertirse. Puede ser una fibra vegetal, una semilla, la madera, en la actualidad los metales, plásticos. Es la creatividad y el deseo de entretenerse lo que nos permite Ahora, los niños construir pueden jugar juguetes. con un tenedor, con una zanahoria, pero la intervención de la persona artesana, ¿eso cuándo ocurre o cómo ocurre? Hay una intención. Los juguetes son reflejo de las realidades, ¿no? Muchas realidades porque hay muchos artesanos en diferentes lugares. Entonces lo que buscamos es replicar un poco el mundo a partir de esos objetos y entregárselos. Los construimos, los entregamos para que la gente se divierta, juegue. Se dice que en la cultura prehispánica no se conocía la rueda. Ujú. Y sin embargo, Diego Rivera, cuando pinta los murales de Palacio Nacional, justamente hace un juguete prehispánico, sé qué animales, y le pone ruedas. El juguete prehispánico jugó un papel importante. Y ustedes han recuperado algo del juguete prehispánico, no sé si con o sin ruedas. Exacto. Había una tesis que se manejaba en los años 60, ¿no? Al respecto de si había juguetes y si los niños en la época prehispánica habían podido jugar. Una tendencia decía que no, porque las culturas nuestras originarias enfocaban a los niños hacia o la parte religiosa o hacia la parte militar. Entonces decían, no, no había tiempo para el juego. Y había una lógica, desde mi perspectiva, porque
en aquellos años las excavaciones que se hacían en los centros ceremoniales. Ahí donde se O en veía las a los casas, ¿no? dioses. Donde estaba la gente común. Exacto. Y entonces los enterramientos que se llegaron a encontrar ahí eran piezas de arcilla con mezclas de sangre y semillas que jamás habían sido tocadas. Habían sido hechas exclusivamente para un entierro. Pero entonces cuando la arqueología comienza a trabajar hacia los lugares en donde vivía la gente, comienzan a encontrar otros objetos que son representaciones de animales, representaciones de personas, de objetos que pudieran parecer canicas. Y así, por ejemplo, en mi comunidad, yo vivo en Xochimilco, uno encontraba silbatos, encontraba figuritas en las chinampas o en los canales cuando se requería sacar un poco de tierra. Ahí salían esos objetos. Entonces decíamos, ¿de qué manera entonces el conocimiento científico que tenemos va de la mano a lo que estamos encontrando nosotros? Porque a nosotros nos dicen que en aquella época no había tiempo para el juego, ¿no? Y encuentras juguetes en lugares en donde la gente vivía. Muy difícil que Es no muy hubiera. difícil. Sí, ahora, sí había juegos, sí había ruedas, sí hay juguetes en los museos de jaguares, sobre todo, de perros, que utilizan este elemento, esta parte mecánica que es la rueda. A lo mejor no se usó para otras cosas, pero en los juguetes ahí está representado, como lo hizo bien Diego Rivera. Están en los museos los juguetes. Pero usted se ha dedicado a echarle gotitas a la miniatura y volver enormes los juguetes. El alebrije gigante está entre sus saberes, además lo ha paseado por todo el mundo, los ha paseado por todo el mundo. Y son juguetes que a los adultos nos encantan, o sea, que lo que de niños nos teníamos que agachar para jugar, de pronto verlos pasando en una calle o tenerlos en un parque, es un fenómeno muy particular. Cuénteme del alebrije y el juguete gigante. Bueno, yo recuerdo que aquí es un referente para mí importante el Museo de Arte Popular, Ujú. ¿no? Nosotros somos artesanos, producimos juguetes y entonces el museo nos conoció como jugueteros. En el 2010 se da un evento fundamental para nuestra historia, en la historia de la cultura, que es celebrar el centenario de la Revolución Mexicana y el bicentenario Con de aquel nuestra desfile independencia. formidable de figuras distintas. Es correcto. Entonces, el Museo de Arte Popular tenía una apuesta desde el 2006 en que se crea, que es tomar las calles. Y en el 2010 nos invita a nosotros como artesanos del juguete a hacer un alebrije. Y ¿De qué dimensión? tenía que ser monumental. La monumentalidad para el museo es a partir de los 2,5 metros, lo que quieras. ¿De qué tamaño lo hicieron? En este caso, nuestra pieza midió 4 metros de largo, 3 metros de altura y casi 2 metros de ancho. Y era apasionante porque con mi esposa, con quien comparto todos estos sueños, la maestra Miriam Salgado, decíamos, bueno, pues se trata de un juguete grande. Entonces habíamos hecho juguetes chicos, como bien lo dices. El esfuerzo o el ejercicio fue hacer una pieza monumental. Casualmente, como era un asunto temático, ese año hicimos nuestro primer alebrije y ese primer alebrije obtuvo el premio de ese desfile, con una pieza que se llamó La Patria es Primero. Y luego se han llevado sus alebrijes a otros lugares. Gustan. Gusta. El alebrije se ha convertido en un embajador de la cultura mexicana, de la identidad de lo mexicano. Es una síntesis hermosa porque el alebrije es una Que suma. no era un juguete. Sí y no. A ver, defíname ahora juguete, porque sí era un juguete al origen. En la producción de la cartonería, Pedro Linares, quien es el creador de este objeto, hace una suma de diferentes partes de animales. Él es especialista en cartón, tiene posibilidades de sumar imágenes y de ahí le van dando elementos. Digo, hay una parte que dicen que el nigromante, maestro de San Carlos, le daba las referencias, le invitaba a colaborar y que él en un momento dado pudo haber sido quien le dijo, hazme un alebrije, como nombre, como concepto. Quien desarrolla la idea habría de ser especialmente Pedro Linares al integrar y generar la primera obra, ¿no? Entonces, era un juguete. Posiblemente el primer alebrije no era un juguete de Pedro Linares, una obra ¿no? de arte. Porque era una obra por encargo casi. Inspiraron en el Nahual, seguramente.
Exacto, esa es una parte para nuestra cosmogonía. Pero tenemos un grabado colonial en donde nos representa a una imagen híbrida, de parte de una zoología fantástica que es una tarasca. Y esa tarasca llegó a nuestro país como parte de esa migración que hay de Europa, como parte de una cultura local. Y entonces tenemos un grabado que nos habla de un híbrido animal que era un juguete en la época de la colonia. Y que esa tarasca en Europa sigue siendo parte de la representación monumental, una figura híbrida en las festividades de Corpus Christi, en España sobre todo, pero también en Sudamérica. Agotando el tiempo, pero me dijeron en la producción que me había traído un regalo. Ah, sí, claro. Bueno. A ver. Bueno, mira, este es uno de los objetos que creamos nosotros en nuestro taller. La juguetería nuestra no es una juguetería exclusivamente mexicana, es una juguetería mestiza. Somos el resultado de este intercambio por siglos que hemos tenido, no solamente cuando se globalizó quizá de esta forma de ver actual con la llegada de Colón. Antes éramos ya migrantes. Yo les decía, Xochimilco es un pueblo originario, sí, pero es el primer pueblo que llegó de Aztlán. Ya vinimos de algún lugar y nos asentamos. Y así llegaron todos los demás, ¿no? Entonces, ese intercambio, ese caminar nos ha permitido ir enriqueciéndonos siempre. Entonces, nuestra juguetería es una juguetería mestiza. Pero cada comunidad adopta las formas y les da una nueva vitalidad y los vuelven propios. Las piñatas no son nuestras, las hicimos nuestras. Y entonces vamos construyendo identidades a partir de cosas. Y el juguete es una cosa, es un objeto. Entonces, hay llegadas de muchos juguetes. En México tenemos uno maravilloso que se llama chintete. Para mí, chintete, ¿este es una ardilla o es una...? Este es un cacomixtle. Es un cacomixtle. A la visión de estos artesanos de Xochimilco, ¿no? Entonces, esta es una pieza que decoró mi esposa. El chintete es una pieza con una sola varilla. Y esa varilla lo que hace es que uno le golpea y se desplaza por una energía que se crea al golpearlo. Este tiene 2 barras. Entonces, estas 2 barras ya las puedo yo desplazar y entonces ya genero ese movimiento que en el mexicano se le da con un golpe. El cacomixtle, que es uno de los muchos animalitos que vivían ahí, a donde nosotros llegamos, son supervivientes de la mancha urbana. Entonces, hemos aprendido que en muchas casas que tienen un árbol, porque quisimos tener un árbol de manzanas o de aguacate, ellos llegan y se alimentan por las noches. Y entonces, para nosotros es algo muy representativo. Alejandro, muchísimas gracias. Además, me queda claro que este es el lado que hay que utilizar. Salude mucho a su esposa. Celebro 3 generaciones de artesanos jugueteros representados hoy aquí por usted y ahora por su esposa. Muchísimas gracias. Te agradezco, Ricardo. Es realmente un privilegio poder hablar con usted y, en efecto, profundizar en nuestra humanidad a partir de los objetos más cercanos. El juguete que educa nuestra imaginación, nos vuelve quienes somos. Encantado, Ricardo. Nos vemos próximo sábado aquí. No hay lugar común. ADN 40, 11 de la noche.